Bueno, volvemos al aire, volvemos con el contrapunto. Están los dos Andrés sentados en la misma línea, ¿no? Mauri Koppelmeyer, Subela y Patricia Peralta se sentaron del otro lado. La Patu cumplió años el fin de semana, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Muy contenta. No le hicimos torta. No, todavía no nos portamos bien. Todavía no. Algún día de esto nos juntaremos. El Cope no trajo unos sándwiches, hizo la magia a los sándwiches. Yo dije, bueno. Ay, ya empezamos con la excusa. Y la vianda la compro, perdónenme, pero... Cierto, ¿te toca una vez cada cuánto? La vianda, no, 3 veces por semana. Ah, bueno, yo tengo todo. Bueno, muy bien ahí, muy bien ahí. Yo le voy a decir una cosa, Koppelmeyer. Usted había propuesto un tema que era el voto consular, pero que los chicos trataron el pasado jueves. Entonces, en un contrapunto y otro, va a ser lo mismo. Pero el tema de este fin de semana en particular fueron la fake news y la posverdad. Las redes volaron este fin de semana, tanto así que el compañero Subela también hizo su video desde el hablando sobre este tema. La amiga Grace. Tu amiga Grace. Ya a esta altura a mi amiga Cecilia Botín un beso porque dice que Grace le grita. ¿En serio? Me lo dijo en Twitter. Grace le grita a todo el mundo. Es gritona. Sí, es gritona. Pero el problema no es los modos de Grace. A mí en lo personal no me molestan, la verdad. Digo, de hecho, con sus modos me divierto. El problema es cuando un representante nacional se encarga de desparramar algo y de lo siguiente no tengo pruebas, pero a mí me parece que hasta sabe que... Y no aclararlo cuando se da cuenta pero que cuando se lo equivocó. retira, pero pega el grito en el mismo tenor que pegaste el anterior. Muchacho, se pueden decir alguna mala palabra acá, ¿no? Obvio. La cagué, me equivoqué, no revisé la fuente, sorry. Vos estás obligado O sea, a estaba decir algo hablando de un manual de orientación sexual Las español. fotitos eran maravillosas, las fotitos. Eran la muy verdad. lindas las fotitos. Para mí eran re graciosas, pero puedo entender que algún conservador uruguayo se asuste. Era la versión infantil del Kama Sutra. Era una maravilla. No hay que explicar porque capaz que la audiencia no. Bueno, por eso, capaz que alguien no está al tanto, pero se encargó de desparramar unas fotos que eran de una guía sexual, por no ponerle el nombre del Kama Sutra, que no es uruguaya, como si fuera la guía de educación sexual que se está utilizando la educación uruguaya. Y decir que llamaba al códice. Pero automáticamente pegar el grito y los voy a llamar a la comisión porque esto no puede ser, y me echar, como hace siempre, toda la historia de que estos zurditos en el gobierno están desparramando la ideología de género famosa metida para allá adentro. Hay que tener cuidado cuando uno dice esas cosas. Yo soy un chofer de remis que pongo la cara en el Facebook y en el Twitter y digo cualquier disparate. Ok, pero yo no represento a nadie. Ahora, si vos estás en el Parlamento, si alguien te votó, por respeto a esa gente que te votó, por lo menos revisá tus fuentes. Lamentablemente no es solo Grace que lo hace. Grace lo hace en su forma. Y lo pero multiplican tenemos otros. muchos ejemplos de representantes nacionales, de gente que está en cargo, Bueno, también haciendo cosas. también pasó con el tema del hijo del presidente de la República, Javier Vázquez, que tuvo que salir el empresario a desmentir, ¿no? El tema de la UF. No, la verdad que estamos viviendo un momento en el que a mí me preocupa porque las noticias, si la transmite cualquier persona, es una irresponsabilidad, pero si la transmiten comunicadores, los que se dicen periodistas, parlamentarios, o sea, ya hay un grado de responsabilidad que yo no sé si no va a haber que entrar a correr con la difamación, injurias y hacer pleitos, porque realmente nos estamos mal acostumbrando a faltar el respeto y a faltar a la verdad Nos faltaba como el Partido moneda Nacional, corriente. Y viene Ay, Alem García, viene llegando Alem. A ver si lo ayudamos. Ahí está. Se lo lleva a su vela para aquel lado. Mayoría de este lado. Mayoría. Y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? A mí me preocupa la liviandad con que se corren rumores y noticias, porque convengamos que lo de Vázquez trascendió no solo en las redes, trascendió en los informativos. Entonces yo siempre digo, ¿qué parte del periodismo no se entiende que hay que buscar a las fuentes, que hay que contrarrestar una posición con la otra, verificar si las cosas tienen un origen real o es cuestión de desparramar lo que escuche y nada más? Y eso no tiene consecuencias en el ámbito personal, en el ámbito público. Nosotros como latinos y uruguayos particularmente no estamos acostumbrados a las demandas. Si viviéramos en otro país, creo que se hubieran asustado porque, bueno, todo te demandan y te demandan. Exacto. Entonces digo, pero creo que llegó el momento
de que ciertas cosas tienen que pararse, porque la gente se queda con algo en la cabeza, con algo en el imaginario que escuchó, y después lo repite. Entonces se hace una bola de nieve con que, bueno, tal persona, la ley, esta cuestión de la guía reproductiva, es vergonzante, o sea, realmente que estas cosas se repitan y que los legisladores se hagan eco de esto y que, o sea, si ustedes ven a cualquier sesión del Parlamento, y esto no hace distinción de sector ni de partido, los minutos más importantes son los de los horarios centrales de los informativos, que todo el mundo se pelea por engolar la voz y decir cosas muy fuertes. Y lo otro es que uno va y realmente es todo el mundo con el celular, ¿no? Entonces, importa más lo que yo transmito en el Twitter o en el Facebook o en la red o en el Instagram, en lo que sea, que quizás lo que estoy argumentando en sala, porque entre que no se escuchan entre ellos, yo a veces creo que es muy importante el mensaje que se da desde el ejemplo. Es como cuando uno en su casa educa. Yo no puedo decir no a la violencia, no a la discriminación en mi casa o cualquiera. Creo que esto parte también del ejemplo, porque los ejemplos son los modelos que uno copia. ¿Por qué a veces la política está tan denostada? ¿Por qué está la gente, no, los políticos son todos? No somos todos iguales, las personas, los políticos, los empresarios, no somos todas las personas iguales, pero importa cómo nosotros nos comportamos. ¿Por qué la gente, hay canales de televisión que prácticamente no se pueden mirar de lo amarillistas que son en su propaganda y en sus medios de comunicación, las noticias que dan que no son noticias contrastadas con la realidad? Entonces digo, me parece que o se toman medidas desde el punto de vista individual, aquel que se siente agraviado y demanda, o se trata de corregir alguna normativa y se imponen sanciones, porque las normativas que no tienen sanción, lamentablemente terminan no cumpliéndose. Yo miraba en la televisión ayer y me llamaba la atención cuando hablaban de estamos manifestando en paz. ¿Pero y qué otra forma? Claro. ¿No? Manifestación en paz. Pero era como algo sostenido, la palabra en paz, en paz. Obviamente se manifiesta, en este caso, contra la violencia, pero hay que manifestar en paz. Andrés se quedó reflexivo. Sí. Vino para tu cuadro vestido hoy. No, pero la celeste es el color patrio. Exactamente. No, a ver, yo creo que combatimos la idea que a veces la moderación paga muy poco en la comunicación, ¿no? Yo me he encontrado una y otra vez en WhatsApp, sobre todo, con cadenas. Hay una que ya la contestamos en patota, pero que aparece cada 3 meses sobre los beneficios que tienen los diputados, ¿no? Y es graciosísimo porque hasta dice que la obra social de los diputados. Le digo, pero muchacho, vos estás opinando de política, gente que está opinando de política. Esto es Argentina. Acá no hay obras, pero una y otra vez, sobre el voto de los inmigrantes en el Uruguay. 88 millones. Pero la credencial cívica. La credencial, ¿cómo se saca? Mira, por suerte, bueno, los partidos políticos están llenos de funcionarios electorales que dicen, mira, yo qué sé, la gente va a tener credencial, indudablemente. Si se queda en el Uruguay, después de 7, 8 años que haga todos sus trámites. Pero siempre es más atractivo, he llegado a esa conclusión, la denuncia, el destape, el encontrar el cangrejo abajo de la piedra. Y creo que en esto corre para todos lados, ¿no? Corre parejo para uno y para el otro. Y cuanto más altisonante, sí, yo creo que es un partido, yo ya lo considero como partido en sí mismo, muy nocivo para la República, es el de la indignación moral. Esto no puede pasar más. ¿A dónde vamos a ir a parar? Una y otra vez. Sí, esto puede pasar de todo. En la humanidad ha pasado de todo y razonablemente uno lo tiene que combatir, digamos, ¿no? Pues la idea es, vamos a deschavar a alguien. Y yo creo que no es ese el núcleo, la médula de un debate democrático. El debate democrático es agarrarse contra el mejor del otro lado, contra la mejor versión, yo como opositor contra la mejor versión del gobierno, ¿no? Lo que justifica. Argumentos. Claro. O con mis opiniones, digamos, yo opino otra cosa, bárbaro, Noboa se calentó, bueno, yo opino otra cosa, yo creo que el canciller debería haber respondido de otra manera, pero trato de no juzgar la política exterior del gobierno por una mala declaración del canciller, digamos, ¿no? La idea me parece que es ver cómo articula él su política y, bueno, intentar hacerlo desde allí. Contra lo peor, encontraste al corrupto, encontraste al tipo que
está permanentemente de los dos lados del mostrador, y bueno, sí, así hay que pegarle, pero es facilísimo discutir así. El problema es que tenemos los técnicos mejor calificados, las personas más probas, teniendo opiniones distintas sobre temas políticos. Y por eso hay democracia. Si no, no existiría la democracia. Si un técnico viene aquí nos dice cuál es la política económica exacta, cuáles nuestras relaciones exteriores de manera científica, científicamente determinada, bueno, ahí no habría necesidad de debate. El tema es que en las sociedades humanas, la diversidad, la confrontación de intereses o lo que fuera, hace de que razonablemente tengamos opiniones encontradas. Y que la democracia habla de eso. La democracia habla de opiniones. Yo te pregunto, Andrés, por ejemplo, saliendo del contexto político, y tiene contexto político también, ¿no? Está viendo de las versiones encontradas. Pero cuando vos te planteás o te parás frente a un tema como el de la AUF, sí. ¿tenés una versión real? ¿Tú crees que te acercás a alguna versión real? Porque seguramente en estos días hayas escuchado de todo. Claro, sí, sí. Bueno, a ver, la versión real que yo tengo es que realmente ahí hay un cúmulo de intereses personales, una maraña tan grande que realmente que es reflejo de lo que ha pasado en la Confederación Sudamericana de Fútbol, en lo que pasa en la FIFA, ida y vuelta, que es difícil que alguien salga sin mancha. Lo de Bauzá es milagroso. Es realmente, porque realmente cuando alguien se mantiene en sus 13, es enchastrado en estrados judiciales, digamos, de muy mala manera. Y el hombre se mantiene, digo, bueno, realmente vale la pena el reconocimiento para él, para su familia, para los hijos, porque le debe haber pasado horrible esa persona, digamos. Yo lo que veo, sí, es que veo operaciones que van y vienen. Eso es lo que me da la impresión. El audio que se graba es a cuenta de una operación que voy a hacer después y el tipo lo confiesa, porque me estoy cubriendo. ¿Y por qué te estás cubriendo? Si sabes que estás haciendo algo ilegal, si te estás cubriendo, digamos, ¿no? Todo el resto, yo veo ahí. Pero después hay alguno que lo llevó, y hay otro que lo escuchó, y hay otro que lo grabó, y hay otro que lo compartió con otro, y en realidad no sabemos quién es quién y por qué. Claro. No, mismo, yo trato de suponer, a ver, si a mí me viene una grabación con alguien que no tengo amistad, es colega, y tengo una buena intención hacia él, se la hago escuchar. ¿Por qué eso? Digo, che, me mandaron esto tuyo, ten en cuenta, claro. Está girando esto. Ahora, ya de hecho se da que, porque un dirigente se lo mostró a Valdés, lo estaba presionando para que renunciara. Puede ser, realmente no lo sé, pero a mí me sorprendió, digo, yo es lo que haría con cualquiera, digo, me viene a mí, de un compañero de partido, o de otro partido, le digo, che, está circulando esto tuyo, tomá, yo qué sé, para que sepas. Sabelo. Ahora, ya se dio por hecho de que era una operación del dirigente que se candidateaba y que iba a competir con él. Yo qué sé, me parece que están manejando otro tipo de códigos y que sí creo que ahí la información puede ser fácilmente presa de esas operaciones, de tirar carne podrida arriba de la mesa. Entre la carne podrida que tiraron, también lo del hijo de Vázquez, lo que yo veo mal de verdad, aparte de que se falte a la verdad, ¿no? Se compromete un empresario que puede haber actuado con muy buena intención, profesional, está haciendo su trabajo y tiene que salir a explicar que se ve comprometido en un tema en el cual no había participado, ¿no? Y no me parece que nos haga bien como sociedad que tengamos que salir. Andrés, que está con los lentes puestos y está pensando. Se está leyendo a sí mismo. Alem, que es abogado, va a cerrar con todo este tema. A mí me parece que en realidad dislates dichos por seres humanos y legisladores ha existido en toda la historia. Por favor. El que exista ahora Twitter y los amplifique, pero bueno, acá está Alem, que tiene una larga trayectoria y siempre hubo legisladores que es más de todos los partidos y hay todos los versiones sectores. en sala de prensa del Parlamento donde están y realmente me parece, ¿no? que hay que separar la paja del trigo, y todo el mundo conoce las características de Graciela Bianchi y dentro de poco va a ser que se prohíba a María Elena Walsh porque incita a la violencia con ¿no?
no me cortes con tijera, pinchame con tenedor, yo qué sé, digo, yo creo que pero lo que sí estamos asistiendo y que me parece que es un fenómeno nacional que llegó recién para estas elecciones al Uruguay, y es que el debilitamiento de los partidos políticos hace que básicamente las confrontaciones electorales, lejos de ser una compulsa programática e incluso una compulsa entre líderes, es lo que se llama una compulsa por ganar audiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el papel de los medios de comunicación en su conjunto, incluyendo los virtuales, han sustituido la forma tradicional de hacer política, y para llegar a las audiencias tú tenés que hacer una puesta en escena cuya verdad no importa, pero es el medio con el cual se utiliza para el mensaje. Y estamos asistiendo a eso. Vamos a ser claros, todos los partidos hacen un esfuerzo hoy mayor por llegarle a las audiencias que por llegarle a las personas. Obviamente. Algunos más adelantados, otros menos adelantados, otros con más preparación, y creo que no se está tomando dimensión del problema, que además ya está estudiado. Yo estoy repitiendo cosas que otros ya escribieron e investigaron. Creo que el sistema político está bastante ajeno a esta discusión, porque los que más pierden es la política en general, y si pierde la política, pierde la democracia y pierde el país. Y bueno, también es comprensible que a veces la voluntad de mantener o llegar al poder te haga entrar en estas herramientas que es como segmentar audiencias y llegarle, no importa si es con la posverdad, con falsas noticias, pero la idea es, y en el Uruguay eso se está viendo, no hay una propuesta de cambio, sino que la propuesta es, bueno, unidos saquemos a estos que nos defraudaron y nos engañaron con que eran los Reyes Magos, y resulta que no solo son papá y mamá, sino que son adoptados, ¿viste? Yo tengo acá lo que dijo Larrañaga, que me parece que lo dice con altura, pero es bastante contundente. Lo dijo en la convención: el FAO defraudó la esperanza de los uruguayos, fracturado la sociedad, le han mentido a la gente, han traicionado la confianza de miles, ha dilapidado los recursos públicos, ha metido la mano en la lata y no se la han cortado. Para mí eso es mucho más fuerte que cualquier cosa que pueda decir Graciela Bianchi, pero lo dice con una altura y con que lo que hay que hacer es fomentar el debate contra esa posición. Alem. Bueno, es un gran tema, la injuria en la política. No comenzó ayer, No. Comenzó hace muchos años. Y pienso que la injuria en la política es veneno para el sistema democrático. Veneno, realmente. No contribuye para nada. Obviamente, en una democracia no va a haber unanimidades de opiniones sobre ningún tema. Tal vez sobre algún tema muy supra, que una a todos los uruguayos, puede ser, pero es la hiperexcepción. Yo soy totalmente contrario a ese tipo de métodos de enchastre. Y esto comenzó hace mucho tiempo. Me acuerdo en la campaña de 1971, yo era un colaborador muy cercano de Wilson Ferreira Aldunate, estaba al tanto del esfuerzo que había que hacer para solventar la campaña, y de repente un gran titular de la República, precisamente, a Wilson Ferreira lo financia la ESO. Yo, que estaba en el asunto, dije, pero esto es una canallada, una mentira tan grande. Y bueno, y después se constató y hasta se pidió disculpas. Se tuvo por lo menos la grandeza de reconocer que no era cierto. Bueno, los códigos, como decía Andrés, ¿no? Porque acá dos cosas, las redes y los códigos. Bueno, entonces ahora esto se ha profundizado. Yo no voté la ley de duelos, la derogación de la ley de duelos, mejor dicho, no la voté. Soy partidario de la ley de duelos, porque si es una opinión personal, si a mí personalmente alguien me agravia y llega el asunto
al grado de afectar mi honor y mi dignidad, y no me satisface el Poder Judicial, yo traspaso los límites. Si no puedo con el físico, con lo que pueda, porque obviamente las décadas pasan y, bueno, un viejo no puede tomar determinadas medidas, pero fui de los pocos que se opuso a la derogación de la ley de duelos. Y hace poco el expresidente Mujica sale dando la opinión de que es partidario de la ley de duelos. Era un límite, era un coto, porque muchos de los que injurian, tal vez la gran mayoría, son cobardes. Si saben que realmente existe una ley que habilita a tal cosa, como buenos cobardes, seguramente tendrían ahí un límite a su afán de injuria. Prohibiría el uso de los celulares a los señores legisladores porque es vergonzoso. La verdad que va contra la esencia del Parlamento. El Parlamento se creó, tiene sus orígenes en Grecia y después muchas décadas y milenios de evolución, se creó para que sea un ámbito de pensamiento, hablar, pensar, dirigido a los demás para que los demás escuchen. En el Parlamento hoy, ni en la Cámara, ni en el Senado, en ninguna de las dos cámaras, nadie escucha a nadie. Todo el mundo va a hacer acto de presencia, se sientan en sus bancas y se dedican al celular. Eso va contra la esencia del Parlamento. Para eso, bueno, se hace una videoconferencia para los que quieran hablar y queda registrado ahí el speech y listo. Cambiemos la operatividad. Lo mismo que la las operativa. comisiones cerradas se utiliza el Twitter para sacar a la luz lo que está pasando adentro de una comisión reservada. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces yo creo que habría que cambiar el reglamento del Senado, el reglamento de la Cámara también, y prohibir terminantemente en la sesión usar el celular. Eso habría que hacerlo como una necesidad porque, reitero, es algo que va contra la esencia y el fundamento y motivo de existencia del Parlamento. En fin, yo nunca había visto tanta exacerbación y tanta liviandad, sí, pero ese afán de querer meterse en la intimidad de las personas. Yo pensaba que esa modalidad que surgió en Estados Unidos hace 60 años, que en Estados Unidos en las campañas electorales había gente que se especializaba en hacer un seguimiento del adversario y se metía y difundían cuestiones privadas, de la vida íntima de las personas. Aquí hasta hace poco eso se respetaba por parte de operadores del sistema político, para decirlo de alguna forma, que ahí incluyo a los propios legisladores, a los políticos de diversos cargos y a sus colaboradores. Y hoy resulta que tenemos la modalidad estadounidense. Aquí ahora se ventilan cuestiones de la vida privada de la gente. Y en la vida privada de la gente, naturalmente que puede estar su actividad comercial, profesional, siempre y cuando sea lícita, nadie tiene derecho a hacer denuncia alguna. Pero también se meten, se inmiscuyen en la intimidad de las personas, hasta en los aspectos sexuales de las personas. Lo único que falta, y capaz que ya está instalado, que haya detectives especializados en el seguimiento de determinadas personas en virtud de los cargos que ocupan. Y sí, capaz que ya hay gente especializada en seguimientos y en constatar determinadas conductas. Ahora, si alguien hace una denuncia
injuriando, enchastrando, sin pruebas, mi criterio es que ese tiene que ir de cabeza a la cárcel. Como la justicia acá últimamente está blandita, hasta con los homicidas, porque discrepo con los criterios de jueces y fiscales. Algunos de ellos los conozco por razones de profesión. Ahora no ejerzo la profesión, pero conozco mucha gente a nivel de la Fiscalía y en el Poder Judicial, y discrepo totalmente con esta benevolencia que en definitiva lleva a que la gente pierda fe, no crea en la justicia, porque si algo había que le daba seguridad a los ciudadanos era el prestigio del Poder Judicial. Eso está desapareciendo. Por errores, fíjense, 2 fiscales intervinieron en el caso famoso de San Luis y se les escaparon a las 2 señoras fiscales ordenar la autopsia y sacar la bala del cuerpo, por ejemplo. Cosas elementales que están en la tapa del libro. Es duro. Entonces hay una falta de oficio, falta de idoneidad, que eso tampoco le hace nada bien a el prestigio de las instituciones. Subela se quedó pensando. Patricia está pensando también. Estamos acá, todos pensando. Primero que nada, un gusto verlo, Ale. Hacía pila que no lo veíamos. Gracias. De pique no estoy de acuerdo con la ley de duelo, por las dudas, claro. No, que se mate la gente, no. Pues que en no realidad tiene tendríamos sentido. que armar Ahora bien, una arena para todo lo que se está diciendo hoy por hoy, ¿no? Y habría que... Pero hay algo que es absolutamente real de lo que decía Alem, y es que por lo menos la ley de duelo era un límite. Que Claro. quizás por cobardía o por lo que quiera, algunos no se animaban a pasar. Ahora, hoy no existe ese límite. ¿Ah? Entonces, yo hoy lo decía en el videíto ese que de atrevido me da por hacer, yo creo que esto a esta altura del partido hay cosas que tienen que ser penadas por ley. Y coincido con lo que dice el COPE, lo de Grace, bueno, es Grace, hay cosas más importantes. Pero digo, básicamente nosotros estamos asistiendo a algo que también decía Ale, que se están metiendo con los aspectos personales de los seres humanos, los aspectos sexuales. No es por traer un tema que lo hemos tratado 1000 veces, pero ustedes acuérdense cómo emplearles de los seres humanos, los aspectos sexuales. No es por traer un tema que lo hemos tratado 1000 veces, pero ustedes acuérdense cómo empezó lo que empezó con el entonces vicepresidente de la República. Es que cuando Alem lo dijo, todos empezamos a pensar. Entonces, y hay más casos, pongo porque está. Pero digo, yo qué sé, yo creo que sobre todo a los operadores políticos, por usar los términos de él, les cabe una responsabilidad mucho mayor que al resto. Porque los parlamentarios son representantes del pueblo. Alguien los votó. No puede ser que estén en la Cámara, como dicen ustedes. A mí no me consta porque yo no entré nunca en mi vida entre el Palacio Legislativo. Bueno, No sé. deberías entrar a una sesión o mirarla por YouTube, o de repente tendría es lo que mismo. hacerlo, ya me lo ha dicho mucha gente, pero está, bueno. Está. Paso por la rotonda, la hago muchas veces en el coche, pero... Bueno, yo te puedo hacer de guía si vos bueno, querés. Está, ahí va, y no es mala idea. Pero digo, si los cristianos están ahí, y uno habla y los otros están con el telefonito, dale que te pego. Che, dejate de joder, hermano. No tiene sentido eso. Eso está mal. No estás cumpliendo con tu trabajo, en definitiva. Pero como dice Alem, tampoco están escuchando. Pero es que no estás dando pelota a lo que dice el otro. En Entonces, absoluto. ¿vos con qué vas? ¿Con un discurso monolítico? Vos ya sabés lo que tenés que decir. Me importa un pepino lo que dijo aquel. No, es tu show. Ese es el De tema. 10, 15 meses tu show. Pero este es el tema. Así así no sirve el Parlamento. Para eso no funciona. Entonces, bueno, vamos a acomodarlo. Lo que nombraba hoy Andrés, la cadenita esa que 2x3 no llega a todo el mundo. Yo me he cansado ya de contestarla. Pero, y con los términos que uso yo, vos pelotudo, ¿no ves que es de Argentina eso? ¿Ah? Compañeros frente amplista que te lo pasan. Y yo le digo, pará, por eso te digo, pará, no, Lo que muchachos, pasa no. es que la gente no lee. No, nada. No las lee, porque también te mandan de repente, por favor, ayuda a este bebito que está muy mal, que no sé cuánto, y lees y el teléfono es argentino. O del año 14 o del 15. Claro, no es de acá. Tú es llamaste, no, para corroborar.
No. Yo creo que tiene que haber no solo un sinceramiento, sino yo creo que en la responsabilidad, que de alguna manera se tienen que hacer pesar las responsabilidades, porque yo no creo en las casualidades. Creo que realmente en algunos casos hay operaciones montadas para generar estos caos y estas confusiones, sean del lado que vengan. Pero a mí me parece que este tipo de cuestiones, cuando ya pasan a cierto grado de jerarquía o digamos de personas que ocupan lugares y que las cometen, no son casuales. Entonces, después que uno genera un impacto con una noticia, es muy difícil volver atrás. Entonces, sí me preocupa lo que decía Alem, ¿no? Que las personas cada día descreen más de la institucionalidad, porque hay muchas fallas, porque creo que estamos permanentemente haciendo las cosas para ver lo que opina el otro, para generar consensos, y yo creo que a veces no hay que tenerle temor a la discrepancia, y nos está pasando, yo siempre hago autocrítica como Frente Amplio y como fuerza de gobierno, que nos falta reconocer nuestros errores y reconocer que tenemos discrepancias, que no hay por qué tener una visión monolítica de las cosas, que nos hemos enriquecido por tener diversidad de opiniones y que no pasa a ser un traidor el que piensa diferente a nosotros. Ese no fue el lema. Y yo creo que hoy está pasando también hasta en esto del Parlamento, los propios militantes, y siempre hago esta aclaración porque, bueno, trabajo hoy en día en el Parlamento, digo, pero siempre son opiniones a título personal. Hay un temor en la clase política de que con lo que se diga se pierdan votos. Entonces, en la medida en que no estamos tomando conciencia de que lo que nos tiene que importar es lo que nos llevó o lo que nos lleva a participar en política, que es el interés común, el bienestar de la comunidad, y lo que primero no debemos traicionar es a la gente, a los votantes, luego pensar en las repercusiones que pueden tener a nivel político, siempre y cuando no hagas pesar de que tu cargo sea lo más importante. Si obviamente a vos te preocupa que si decís tal cosa te corran de tal lugar, y bueno, está en cuestión la democracia, después cada uno optará y militará en donde le guste. De hecho, lo vivo a título personal. Me ha tocado salir de un otro lugar por pensar diferente, pero lo asumo porque me parece que estos son los riesgos que uno corre cuando milita en política, pero ser honesto con uno mismo no tiene precio. Entonces me parece que en la política lo que está pasando, y bueno, los cachetadas de los votantes vienen para todos lados. Si uno más tarde o más temprano no se comporta de una manera ética y honesta, y bueno, las cosas se pagarán. No comparto el enchastre, no comparto el decir disparate sobre el otro, esperando a que después la aclaración en la prensa vaya en un renglón o dos en la última página, cuando a nadie le importan. Tengo un refrán re ordinario y no lo voy a decir, porque no pasaré a ser una dama. Pero bueno, después que hablan de tu hermana y dices que no tenés hermana, imagínate. Y no, viste, no deja de ser una dama, y entonces tacones de género no me reflejarían. Pasó traidor y de género es muy feo. Dice que ahora hay que cuidar todas las palabras. Hay que cuidar todo, pero realmente me parece que hay que hacer autocrítica, que hay que reconocer las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas y las reales motivaciones. ¿Por qué hacemos política? ¿Por qué militamos en esto? Y no olvidarnos del destino principal de todo, ¿no? De los destinatarios de todas estas cuestiones. Y creo que sí, que en algún momento las leyes tienen que cumplirse y tenemos que hacer mucho menos leyes y cumplir las que tenemos. A ver qué dice Andrés. Yo estoy quejándome con Ramón porque pensé que nos habían puesto el aire calentito y estaba muerta de frío. Le digo a Ramón, prendelo, y era frío. Es que hace calor. Los helé a todos. Yo sé que voy más en línea por lo que decía mi tocayo, porque creo que ahí está la sustancia. Insultos en política ha habido siempre. Y muy duros. Yo no diría no, digamos que ahí hay un cambio sustancial, digamos, y hasta de la vida privada, y hasta de las costumbres sexuales, y cosas, a ver, para ejemplificar. Para ejemplificarlo, yo qué sé, José Valle Ordóñez, por su relación con Matilde Pacheco, mujer divorciada, recibió insultos de todo tipo de color y suposiciones de todo tipo de color. Para no quedarme en mis banderías, Eduardo Víctor Aedo, en cámara, fue tratado de bastardo, como hijo natural que era.
Eduardo Víctor Aedo tenía una cancha que la pelota la devolvió y la clavó en el ángulo. Le dijo, no, prefiero ser hijo de una noche de pasión y no de años de aburrimiento. Fue una cosa para la época. La ¿no? mejor frase del Era una cosa Fue realmente ¿no? la mejor frase Aedo, del pero te vas más atrás, digo, yo qué sé, dos de los intelectuales más potentes de Latinoamérica y sus polémicas, Sarmiento y Alberdi, en sus polémicas se trataban de amanerado, de inepto, de afeminado que no sabía ni montar a caballo, cosas que son deliciosas para leer un artículo. Es verdad. Ahora, Cope sabe que anduve buscando, si te vas más atrás, Aristófanes en su comedia Las nubes puso a Sócrates distraído mirando al cielo y que se caía en un pozo. Platón reaccionó en forma furibunda contra Aristófanes, que estaba insultando a su maestro, y lo puso en el banquete a Aristófanes, borracho, propasándose con mujeres, y está en el banquete. Leemos el banquete de Platón, está ahí Aristófanes haciendo papelones en medio de la obra. Lo multiplicás, digamos, 1000 veces. Yo sí lo que creo es que, digamos, yo no tengo la respuesta. Lo que decía el Cope, de la idea de la nueva democracia de audiencias, hoy multiplicada por el tema de que las redes generan un cúmulo de emisores y de receptores cada vez más dinámico. Y el consejo de muchos expertos en marketing político y en comunicación que dicen, bueno, las siguientes elecciones van a ser decididas por lo que pasa en las redes, una y otra vez te lo van repitiendo, hace que la política pase a debatir en código de redes. Hay gente, ¿no? La verdad, yo lo pondría, hasta hoy yo lo pongo en cuestión, eso, ¿no? Si nosotros miramos las personalidades políticas más reconocidas del Uruguay, prácticamente están ausentes en Twitter y en Facebook. Yo qué sé, Tabaré Vázquez, Mujica, Astori, prácticamente no hacen nada en las redes. Sí, Mujica es tendencia permanentemente. Mujica es tendencia por lo que hacen otros, pero sí, él no participa. Y vemos otra gente que es muy diestra, y muy, digamos, yo, por ejemplo, considero a Pedro Bordaberry un tipo muy diestro en el tema de las redes, y que muestra su techo, digamos, electoralmente, independientemente de que tenga más seguidores o menos seguidores que otros. Sí, no, en las redes no se vota. Las redes no se votan en el Uruguay realmente. Ahora, ¿por qué nos resignamos a que el debate político pase a tener el largo, las características y el efectismo que necesita Twitter para que la gente te lea, digamos, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que sí que hay un empobrecimiento, porque aparte nos estamos obligando a hablar en un código para el cual no fuimos formados. En línea general, lo digo yo que no soy nativo digital, aunque soy más joven que el liderazgo tradicional del Uruguay. No estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje, de código. Yo prefiero los largos debates. Yo prefiero hasta te diría que a ciertos programas de panel, pero más parecidos a los que pasan en la televisión argentina que en la uruguaya. Mirá lo que te digo, ¿no? Mirá lo que te digo. No me gusta a mí el griterío general, pero yo veo que el horario central uruguayo es muy reacio a poner política, en la televisión, digo, ¿no? Claramente, que sigue siendo la plaza pública. Porque no se vende. A mi entender, la plaza pública sigue siendo el horario central de la televisión, lo que miramos todos y lo que repercute. Porque, yo qué sé, hoy estaban mencionando el tuit de Graciela Bianchi, y de la cosa, yo no la había leído, realmente, no la había leído. Y creo también que hay anticuerpos contra eso. A ver, no hay nada peor para alguien que hacer una aseveración y ser desmentido. Punto. Y contundentemente desmentido. No, a ella no le interesa lo más mínimo. Bueno, personalmente ella podrá estar blindada, podrá tener un ego muy potente, pero sí para su imagen. Sí, yo te digo que una mancada de esta tras otra la te imagen, va bajando de la lista. La imagen te baja, pero el daño está hecho. Claro. Y por eso es lo que yo comparto con ella, que hay pensó, determinadas cosas que tienen una finalidad y mala intención. Yo te vuelvo, las denuncias contra Bauzá, hoy todos lo vemos, claro, se da vuelta la tortilla. Yo sinceramente creo que cuando alguien es acusado injustamente lleva el reconocimiento moral del resto de la sociedad y hasta la consideración de que soportó la andanada. Lo cual no quiere no quiero minimizar lo otro, pero sí yo creo que estos debates se deben resolver dentro del debate y no normativamente, y no poniendo una ley
y no estoy de acuerdo tampoco con la ley de duelos, porque en definitiva yo creo que la ofensa seguía con la ley de duelos, digamos, ¿no? Yo qué sé, la historia del vallismo, que tanto me gusta a mí, está regada de duelos, y sobre el mismo asunto, digamos, Maneco con Sanguinetti porque Jorge Valle estaba en el exterior, después viene Jorge Valle y se bate a duelo de vuelta con Maneco, y el otro pierde el brazo, y el otro no sé qué, y iba a seguir, no creo que lo resolviera, pero yo tengo la confianza, el optimismo general, que creo que en el debate abierto se termina resolviendo, los buenos ganan. El tema es que se logre el debate abierto, porque además la atención de la gente es cada vez menor. Y eso, el espacio de atención o la cantidad de cosas que se leen y las aclaraciones después nunca romántico en extensión. Lo bueno de estos intercambios es que surgen temas que trascienden y que son muy importantes para el país, más allá de la anécdota de un tuit. Porque acá lo que se planteó es, bueno, ¿cómo va a ser el debate de aquí en más, no solo electoral, en la política, ¿no? Vamos a seguir persiguiendo audiencias, vamos a estar a la moda, entre comillas, creyendo que es acá o allá, porque hasta a la izquierda le pasa también, ¿no? Que hay un engaño en relación a creer que la tecnología va a sustituir el pensamiento crítico. Ese ya es un gran tema, pero creo que en realidad hay un diálogo de sordos, porque también los asesores están convenciendo a los propios políticos de que sí, de que contra toda evidencia las campañas se ganan en Twitter, ¿verdad? Con un equipo de... Y acá de yo creo que manager, sí. yo voy a insistir con una propuesta. Creo que Uruguay es bien chiquito, que es fácil de recorrer, sigue sin votarse la nueva ley de financiamiento del partido político, donde habíamos propuesto que no hubiera cero propaganda televisiva. ¿Para qué? Para generar el encuentro mano a mano de la gente y que los partidos no tuvieran que gastar 13 millones de dólares al santo botón, porque todos tienen ya la evidencia de que la publicidad no gana votos, como no va a generar votos tampoco estas cuestiones. El chingle tampoco, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Si los decisores y quienes toman la iniciativa hace 2 años que están con la ley y no se ponen de acuerdo para votarla, digo, hay algo que anda mal y hay alguien que cree. Es más, uno de los temas a discusión es si se aprueba que los empresarios voten o no, puedan aportar o no, ¿no? Y seguimos dándole vuelta a la noria, como seguimos dándole vuelta a la noria de la reforma de la caja militar, que es un tema que se cae de Maduro. Si vos tenés, si el EPS tiene el límite de 50, ¿no? Y solo los oficiales ganan 80 cuando se van antes y 120 cuando se van a tiempo, hay algo que no anda bien, ¿no? Digo, por una cuestión de equidad. Después otro planteo, y después Alem, como siempre, hizo 2 planteos que realmente llaman a la reflexión. Digo, o sea, una es la dignificación de la tarea parlamentaria, donde esto de escucharse o no escucharse es clave. ¿Por qué? Porque en realidad, y insisto, quizás por el problema de las mayorías parlamentarias, nos hemos desacostumbrado a negociar. Yo sé que se negocia, pero mucho menos que antes, y sobre temas menores, y es hasta lamentable que yo tenga que apoyar con las 6 manos que pueda tener la propuesta de Alem de tratarlos como a niños chicos. Nosotros lo hacemos en el colegio nuestro, no se puede entrar a clase con celular. Pero si tenés que llegar a esos extremos, con los representantes que te van a poner 1000 excusas para decirte, ay, no, es como cuando hablo de los padres de adolescentes. Miren, claro, que porque su hija tenga un celular, usted no se va a enterar dónde está, Por más que le ponga un georreferenciador, le va a decir, no, estoy acá con amigas. Pero también está el tema de asumir la conducta, porque todos tienen una laptop encima de la mesa, y se supone que porque sí tienen el material de lo que puede ser su exposición, o del texto legal, o de cualquier... Pero, a ver, hay cosas básicas. Nosotros acá estamos 1 hora, todos tenemos celular, lo silenciamos. Listo. Para escucharnos. Y la otra cuestión que yo creo que se malinterpretó, que es este tema de los duelos, más allá de que yo creo que
que ahí hay que rescatar un poco la historia de lo que es la honorabilidad y la dignidad en el Uruguay, ¿eh? Porque tú podías negarte al duelo, digo, no era obligatorio, y además la historia demuestra que hay muy pocos muertos por duelos en el Uruguay, sí. No sé si por mala puntería o por ejercicio de... Pero en realidad lo que plantea el duelo es cuál es el límite. ¿Hasta dónde porque tú decías lo legal? Resulta que con los votos, incluyendo del Frente Amplio, se votaron nuevas leyes que, por ejemplo, un medio de prensa dice cualquier disparate de voz, pero lo traté de hacer personalmente con el diario El País cuando dijo una cosa sobre mis ingresos que era absolutamente falsa, ¿no? Me dijeron, ni empieces, porque la ley tal y tal y tal y cual protege la libre expresión, pim, 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 y en tanto no te acusen de un delito, tú no tenés ninguna posibilidad de... ¿Ah? Y el único que pudo lograr algo fue la calle Pou con el tema de que se había colgado en Facebook que le había matado a una chica, etcétera, etcétera. ¿Y en qué terminó? Después de 3 años en que en Facebook la persona que lo había dicho, que se encontró quién era, pidió disculpas. ¿Ah? Entonces, libertad con responsabilidad requiere un consenso en cómo se ejerce la autoridad. Y acá lo que hemos o sea, hasta por no perder votos, por no esto, se ha desprestigiado totalmente la autoridad y se ha confundido autoridad con autoritarismo. Tal cual. ¿Ah? Cuando no es lo mismo. Si hay ley, como decía Batet, es para que se cumpla. ¿Ah? Estamos cansados de generar nuevas leyes cuando ni siquiera se cumplen las anteriores. O esto que decía Len, ¿ah? Que en realidad ya es un caso más grosero porque no, la bala es la prueba, digo, si el fiscal no pide la prueba ya estamos en el horno, digo, pero hay casos también mucho menos grotescos o bizarros que lo que muestran es que en realidad parece que la norma social es quedar bien y no decir no y no pelearse más que en el griterío de está bueno lo que vos decís, Cope, pero grotesco es exponernos a que la gente se indigne más por un tema de pensar que es la inseguridad cuando lo que es una omisión por parte de un profesional. Claro, porque también se que generaliza. Debe ser sancionada. Se generaliza. Sí, pero a ver, yo sinceramente, a ver, estamos introduciendo otro tema y me parece bien. Yo creo que el sistema político se está perdiendo una gran oportunidad por la proximidad de la campaña, nada más. En realidad es elocuente que tenemos un problema de seguridad pública que es mucho más profundo de lo que suponemos y que va a requerir de varias generaciones y de varios gobiernos, ¿no? Y si eso se va a utilizar en cada campaña como bastión electoral para uno o para otro, lo único que vamos a hacer es la inercia y que se aumente la situación. Como queja y sin solución. Y aviso además, ¿tá? que por lo menos es un tema, no, porque esto también está mal discutido, ¿no? Y a mí me fastidia cómo se ha manejado se ha manejado de la izquierda. Yo creo que el sistema judicial, las políticas sociales y el Ministerio del Interior son digo, no puede pasar que se estén peleando el Ministerio del Interior con la Fiscalía o con el sistema judicial. Tenés que trabajar juntos. O cambiás la norma, o haces una propuesta común, pero no, esto de echarle la culpa es tan escolar, yo no fui. ¿Ah? No es mi culpa. Antes que hables nada, uno va a clase y te dice, no, yo no fui, y vos ya sabes que no. Digo, pero aparte eso es carecer de autocrítica, porque hay que reconocer que en el Ministerio del Interior lo que en mi opinión absolutamente personal pasa es un tema de gestión, porque a su vez un código que fue aprobado de la manera que fue aprobado y que fue trabajado durante muchos años, no puede tener una evaluación tan corta en menos de 6 meses y que ya se modifiquen principios sustanciales del nuevo procedimiento penal, que es a lo que vos estás haciendo referencia. Pero digo,
cada institución también tiene que prever que lamentablemente en algunos lugares no están las personas más capacitadas ni más preparadas para lo que pasa. Y si así caso algún profesional o algún funcionario público se equivoca, también están las normas para cumplirla, porque esto pasa en cualquier organismo público. ¿Cuántas veces pasa, yo vengo de UTE, cuántas veces pasa que hay un jefe, un gerente, un subgerente, que es un funcionario que hace algo mal, y en vez de sancionarlo porque hay normas, porque a los funcionarios se los castiga por omisión, acción, ¿verdad? Y por ineptitud. Entonces, si vos no haces las normas que se cumplan y no corregís, no tenemos por qué tener personas que no están aptas para cumplir la tarea. Le pago ahí, pobre, le pongo a saltar cosas y que no moleste. No, que no moleste, no, porque lo que hace una persona repercuta en la vida de una persona o de varias. Entonces, también hay cuestiones administrativas, que es un caso también muy famoso de un juez en Rivera. Entonces digo, se sanciona por la vía que se tiene que sancionar, porque la responsabilidad se tiene que hacer pesar, porque directamente influye sobre la vida de muchas personas esas cuestiones que pasan. No es un hecho aislado. Por eso digo, me equivoqué en la pintura. Por eso digo, no es un tema, me parece que no es un tema estrictamente político, sino es un tema social. Porque además los números terminaron siendo elocuentes, y ahora se acabó la discusión. Pero más o menos, porque cuando lo primero que escucho de las autoridades del Frente Amplio es que esto es el efecto noviembre, el efecto del Código de Proceso Penal. Eso es un error. No, pero es lo que escucho. Pero yo pregunto, en toda Latinoamérica, ¿hay algún país donde haya decrecido la rapiña y los homicidios? No. No, ¿por qué vamos a hacer una isla? Tenemos un problema instalado, hay chicas jóvenes, ¿tá?, que hoy por hoy les atrae, ¿tá?, salir con chicos que roban. Lo digo en términos, ellos lo manejan con otras palabras, ¿tá?, pero está de moda, ¿tá? No, hasta las hace más popular que los jugadores de fútbol, ¿tá?, y en todos los ámbitos. Y nosotros no estamos durmiendo. Seguimos si fueron 3, si fueron 4, si la culpa fue mía, si la culpa fue del otro. Esta honorabilidad de tomar los problemas como propios y hacerse cargo, porque también hay mucho miedo al riesgo, ¿ah? A mí una cosa, la última, porque así no escuchamos a leer, me pareció papelonesco, es el Correo hace una licitación para sí, gimnasia para los funcionarios, salud, coso, la Calle publica en tweet que eso es una vergüenza, y levantan el llamado. Papá, si vos estás en el gobierno, o cuando lo hiciste no previste para qué lo hacía y no te dio la nafta para defenderlo, ¿tá?, o después seguí hasta el final, que esto es lo que yo valoro de la ley de duelo. Hacete cargo, ¿se entiende? Libertad con responsabilidad. Dijiste cosa, dale, hasta el fondo. Gonzalo, no, ¿alguien? Mira cómo te dio la palabra, Gonzalo. Han surgido temas muy importantes. Que surgen de la charla de la sociedad, como dice, cada vez que nos Esto escuchamos. realmente en esta mesa hay un fuego, el llamado fuego sagrado del intercambio del que surgen ideas. Respetuoso de las ideas. personas, además. Y esto es lo que enriquece, este tipo de debates es lo que enriquece la actividad política, encarada como debe encararse, no como un rubro donde la gente logra puestos, honores y sueldos, no. La actividad política, si no se cumple, si no se desarrolla la tarea con auténtica vocación de servicio, pero de verdad, no de mentira, ahí entra la prostitución en la política, que es lo que aquí se ha dicho con otras palabras. Entonces, el político no puede ser, como se ve ahora, yo diría que en el 90%, no puede ser un individuo que baile al son de la música de la opinión pública del momento, porque esa opinión pública circunstancial del momento, de repente eleva una bolita en función de cómo viene la maroma en las redes sociales. Un dirigente político tiene que andar como veleta al viento según la opinión pública circunstancial. No. No.
El dirigente político, en todos los países civilizados y con cultura cívica, el dirigente político tiene que ser formador de opinión. Tiene que formar opinión en la opinión pública y no al revés. Pero aquí eso desapareció. De ahí vienen los liderazgos, ¿no? Y ahí vienen los liderazgos cuando se produce eso, cuando el político tiene ideas que muchos comparten y otros no, pero forma con su idea opinión en sus conciudadanos. Al contrario, hoy vemos políticos que están orejeando el resultado de las encuestas. Políticos que actúan o siempre quieren actuar políticamente correctos para lograr, digamos, no contradecir a la opinión pública específica de cada instante. Es decir, acomodan el cuerpo porque lo principal es no entrar en esa contradicción. Digo lo que la gente quiere escuchar. Lo principal es decir lo que la gente quiere escuchar y captar votos, captar adhesiones. Esa es la negación de la actividad política. Bueno, sobre el código nuevo y sobre la inseguridad de hoy, eso nos llevaría ya nos estamos varios yendo, programas, ya estamos seguramente. Corridos. Pero sobre un titular sobre la inseguridad, si sigue siendo fértil el semillero de delincuentes, no hay Estado que pueda ser eficaz, eficiente en la labor de dar seguridad pública. Primero, bueno, es decir, cuando se cometen delitos hay que usar la violencia. Ante la violencia de los delincuentes hay que usar la violencia. ¿Qué violencia? Obviamente la violencia legítima del Estado. Hay todo un mecanismo constitucional y legal a esos efectos. Contra la delincuencia, cuando el delito se produce, hay que usar la violencia legítima del Estado, que no se usa y a veces cuando se usa mal. Pero antes es fundamental que en un país como el nuestro se observe ese semillero enorme de delincuentes, porque si no le damos trabajo, hábitos de trabajo y valores a las muchachas y muchachos que no trabajan y estudian, es muy posible, no todos obviamente, pero de ahí van a salir compatriotas que van a aumentar las filas de delincuentes. Entonces, primero hay que terminar con esa fertilidad de ese cantero de delincuentes que sigue siendo, en fin, muy fructífero. Día a día salen nuevos delincuentes. Entonces no hay Estado que pueda dominar semejante ola. Se van a quedar todos con las ganas de hablar, ¿no? La podemos seguir. Patricia, vos no. Bueno, Gonzalo, Alem, Andrés Koppelmeyer y Andrés Moura, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias. Es lindo lo que dijo Alem, ¿no?